a experimentar la seguridad de las calles de Seúl, Corea del Sur, en la madrugada. Día 2 de este videoblog, después de mi fail ayer de querer hacer mi reportaje, regresé a mis rumbos, pero como ahorita es Chuseok aquí en Corea, que es una celebración, que es una cosa como entre Acción de Gracias, Día de Muertos, que es muy importante para Corea, estaba todo cerrado temprano ayer. Cosa rara, porque de verdad Corea funciona 24/7, entonces sí debe ser un feriado así súper importante, porque regresando quería pasar al café donde siempre trabajo, que es 24 horas, a trabajar durante la madrugada y estaba cerrado. Entonces ya ahorita me estoy dirigiendo al café de nuevo, son las 9 de la noche y voy a seguir con este vlog para que vean qué tan seguro es Corea. Porque la misión de este mes para la K-Influencer Academy es sobre la palabra mi, que significa belleza. Y para mí algo que es hermoso es la seguridad que hay aquí en Seúl, Corea. Miren, esta zona tiene cafecitos bien bonitos. Y al que voy es este de acá. Listo. Bienvenidos a una de las oficinas de Banegus Miao Corp. Aquí es donde me gusta venir a trabajar. Miren, está bien a gusto mi oficina. Súper bonita. Hay pastelitos. Tiene muchos pisos. Oigan, con la novedad de que yo aquí vaneceando y haciendo el ridículo, llegué y quise ordenar. Y la doña es súper buena onda, es muy platicadora, muy raro en coreanos. Entonces estábamos platicando, bla, bla, y ya que iba a pagar mi té, me di cuenta que se me olvidó la cartera. Y yo así de, ay, qué pena, bueno, voy por mi cartera y regreso. Me dijo, no, te damos el té y vive cerca, al rato vienes y nos pagas. Y yo, ok. Y entonces a ella me dio una oportunidad muy orgánica de enseñarles cómo es seguro Corea, porque voy a dejar todas mis cosas aquí y voy por la cartera y voy a regresar y van a ver que no pasa nada. Y miren, les enseño que gustó mi oficina. Listo, ya acabé de editar uno de mis videos, entonces voy a ir a mi casa por la cartera porque todavía me faltan algunas horas de trabajo y voy a dejar todo aquí en el café para que vean que de verdad no pasa nada. Miren, ahí está mi compu. Chequen la hora, es casi la 1 de la mañana. Voy a dejar todo, hasta voy a dejar ahí el celular para que vean. Estoy grabando con otro, obviamente, el estuche de mis audífonos, mi mochila, miren, hasta aquí. Hay unos billetitos. Aquí está todo, nada más le voy a hacer tantito así como para que no le chismen. Y vámonos por la cartera. Aparte, nótese que estoy en el segundo piso de la cafetería. Miren, ahí se queda todo. Ahí están todas mis chivas. Vámonos para afuera. Pues aquí voy saliendo del café, allá está todo el movimiento, la avenida principal. Y mi casa es unas calles para allá arriba, que me preocupa más el hecho de todo lo que hay que subir que el dejar mis cosas allá atrás. Allá atrás se quedó todo. Ahí están todas mis cosas. Vamos a mi casa a recoger mi cartera. Como les enseñé en la hora de la computadora, es la 1 de la mañana. Yo vengo caminando sola por la calle. La calle está sola, muy tranquila. Ahí ya está todo el movimiento. Y a seguir subiendo. Listo, ya estoy llegando a mi edificio. Miren, acá está el edificio. Y una vez les voy a enseñar el estacionamiento de acá. Miren, está súper cool. Vean. Están todos los carros así como es como un librero de puros carros. Y entonces la gente viene acá y pone su número de placas y baja el carro, el sistema. Una cosa muy tecnológica. Y ahora sí vamos para adentro. Se abre con codito. Ya vamos. Y otra cosa que les quiero enseñar de la seguridad de aquí es que aquí el que es Amazon, que se llama Coupang, los paquetes los dejan en las entradas de los departamentos. O sea, ni siquiera tocan, van y lo dejan en la entrada porque pues nadie se lo lleva. Y si son casas que están en la calle, dejan los paquetes así en la calle, sobre la calle, y nadie se lo lleva. Y miren, aquí voy llegando al pasillo de mi depa y vean cómo hay una caja ahí de una entrega y nadie la agarra.
Oigan, no manchen, esto ya se volvió un reality show involuntario de mi cartera. No está mi cartera en mi casa. Entonces, no sé si sí estaba en mi mochila y busqué mal, pero pues ahora la mochila está en el café. Así que pues de regreso al café a ver qué onda. Que por cierto, hablando de perder la cartera, aquí en Seúl ya he perdido la cartera como 3 veces y las 3 veces la he recuperado. Una vez incluso la perdí en un bar con mucha gente y demás y yo ya la daba por muerta. Fui con Javier esa vez y pues fue un día antes de regresarme a México, entonces la perdí y dije pues ya, se perdió. Pero Javier se quedó y entonces tiempo después él regresó al bar y preguntó y ahí tenían mi cartera, la tenían guardada. También he perdido el celular, igual en un bar, y también lo recuperé. Venía con las selfies de los sujetos que lo encontraron y lo devolvieron con un buen de selfies, pero se les agradece, héroes sin capa. Pero les digo que es súper seguro, o sea, he visto tarjetas de crédito tiradas en la calle y todo el mundo pasa y nadie las agarra. Miren, ahí voy ya de regreso al café. También una vez iba caminando en la calle y vi una caja con billetes adentro, quién sabe qué onda, pero nadie los tocó. Y le pregunté a una amiga coreana que si me encuentro dinero tirado en la calle que si lo puedo recoger. Y me dijo que dinero pues en general sí, pero otra coreana me contó que, o sea, sí, pero que si alguien reporta el dinero y entonces te localizan por las cámaras, ay. Pero bueno, entonces que si alguien reporta el dinero y te localizan, entonces te piden devolver el dinero. Pero pues que es muy raro que alguien vaya a reportar dinero si es poquito. Y otro amigo coreano me contó, digo, no sé si es cierto, yo les estoy contando lo que me dicen los coreanos, si me están engañando. Pero bueno, me contó que un amigo de él perdió dinero en el metro, se sentó en una banca y se le salió el dinero y supongo que era una buena cantidad y se fue. Y luego llegó un señor y se hizo así el desentendido y se sentó ahí junto al dinero y así discretito se lo guardó. Pero entonces después el amigo reportó el dinero y entonces por las cámaras buscaron qué onda, vieron al señor agarrarlo, siguieron al señor con las cámaras, vieron por qué torniquete se salió, qué tarjeta usó para pagar y entonces con los datos de su tarjeta lo localizaron y le pidieron devolver el dinero. Imagínense, suena muy increíble. Digo, no me extrañaría que sea verdad, pero me la contaron, no me consta pues. Y nada, pues de regreso al café. Espero de verdad que la cartera esté ahí, porque no me preocupa el poderla recuperar porque sé que podría, pero me voy mañana a México, entonces ya no hay tiempo. Vamos para adentro. Y ya subiendo para que vean que aparte todas mis cosas están ahí intactas. Y ahí está todo, como lo dejé, gente. Celular, mouse, computadora, todo. Y miren qué hora es. O sea, me fui hace como 20-25 minutos. Y aquí todo se quedó tranquilamente. Y ahora déjenme ver si mi cartera está en mi mochila. Sí estaba, qué babosa, o sea, nada más la busqué mal. Pero bueno, sirvió para que diéramos una vuelta por la madrugada de Seúl y que vieran que era seguro dejar mis cosas aquí en el café y que yo podía caminar tranquilamente en la calle de madrugada. Listo, gente, ya acabé de trabajar, son casi las 5 de la mañana. Vean esto. Lo que hace uno para editar estos videos de YouTube, porque fue editando mis videos de K-Influencer. Así que bueno, ya terminé. Hora de irse a casa, 5 de la mañana, tranquilamente, porque no pasa nada. Ahí se quedan mis oficinas. Como verán, otra chica ahí caminando sola a madrugada en la calle. Y no tenemos miedo. Otra cosa que es común ver aquí es ver carros aquí estacionados sobre la calle, como podrán ver, porque pues no hay miedo de que le vayan a robar autopartes, ¿verdad? Ahí hay una moto también. He visto Lamborghinis, porque aparte aquí es común ver así como el carrazo. Entonces todos los días veo al menos uno, al menos. Y los pueden ver ahí estacionados en la calle porque pues los dueños no tienen miedo de que les roben las autopartes o que los secuestren. Y bueno, pues obviamente me estoy muriendo de hambre, así que antes de llegar a casa voy a pasar al 7-Eleven a comprarme algo de comer porque pues está abierto 24 horas. Listo, llegando al 7-Eleven, en el que obviamente no te atienden por una ventanita, ¿verdad? Sí se puede entrar. Y miren, acá hay espejos por todos lados también para checar que la gente se porte bien. Otro espejito. Listo. Vámonos, ahora sí. Ya me compré una prote para cenar, desayunar. De estas alturas ya es desayuno. Y ya, es hora de volver a casa y dormir. Llegando 5 y cachito de la mañana. Todo tranquilo, miren, todo en paz. Ahí está mi edificio. Y listo, gente, pues esto fue todo por este video. Quería compartirles lo que para mí es esta belleza de Seúl, que tal vez no es visual, pero que se puede percibir, que se siente. Para mí de verdad es hermoso poder vivir tan tranquila cuando estoy aquí. O sea, de verdad es una cosa que nunca había experimentado en mi vida y es increíble toda la cantidad de preocupaciones que te quitas de encima cuando estás en un lugar así de seguro. Me encanta, lo disfruto muchísimo, es hermoso y por eso para mí esto era una de las cosas que es la belleza de Seúl que les quería compartir. Y bueno, pues esperemos que todos algún día podamos vivir esta hermosa
hermosa tranquilidad y seguridad. Y ya saben, si les gustó este video, por favor, no se olviden de comentar, darle like, compartir, suscribirse a mi canal de YouTube y todo eso que me es de mucha ayuda. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Vane Guzmiao y nos vemos pronto.